Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Esau García Aguilar de la de la Universidad Tec Milenio y hoy voy a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría es una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos que dio inicio en 1945 y finalizó en 1991, durando 46 años. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciando tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloqueo occidental del movimiento, de este movimiento. Estaba liderado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN. En 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa, la Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el que establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949. El muro de Berlín. En 1948, como represalia por los esfuerzos de Estados Unidos para reconstruir la economía alemana, Stanley, quien temía que la población del sector soviético de Alemania se posicionase a favor del bloqueo capitalista, cerró las vías terrestres del acceso a Berlín Oeste, imposibilitando la llegada de materiales y otros suministros a la ciudad. Este hecho, conocido como el bloqueo de Berlín, precipitó una de las mayores crisis del principio de la Guerra Fría. La OTAN. En abril de 1949 se constituye la OTAN, con lo que Estados Unidos tomara formalmente la responsabilidad de defender la Europa Occidental junto a los países europeos que se adhieron a la OTAN. En agosto de ese año, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica. En mayo de 1949 se establece la República Federal de Alemania como producto de la fusión de las de ocupación aliadas. Como réplica, en octubre de ese año la Unión Soviética proclama su zona de ocupación como la República Democrática Alemana. Después del inicio de la extensión de la RFA, Estados Unidos ayudó a desarrollar militarmente para evitar que la RFA acabe por convertirse en miembro de la OTAN. El primer ministro soviético, Lavrenti Beria, propone fusionar ambos países en una sola Alemania, que, que se mantendría neutral. La proposición no salió adelante y en 1955 se admite a la RFA como miembro de la OTAN. La tercera fase. La segunda fase. La fase de la guerra fue la civil de China en 1946 a 1949, la guerra de y la guerra de Corea de 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos en 1962. La Guerra China. En 1949 el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas de Kuomintang que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de la República Popular China. Al concluir en el tiempo la Revolución China con la pérdida del monopolio atómico de Estados Unidos tras el inesperado éxito del RDS-1, la administración del presidente Truman trató de generalizar la teoría de la contención. En un documento se creó un documento secreto fechado en 1950 conocido como el NCC 68. 43. La administración de Truman proponía reforzar los sistemas de alianza procedentales y cuadriplicar los gastos en defensa. La carrera espacial. La carrera espacial se puede definir como una subdivisión del conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial entre 1957 y 1975 y como consecuencia de la rivalidad surgieron dentro del esquema de la Guerra Fría. Ambos países iniciaron una carrera en la búsqueda de hitos históricos que justificaran por razones tanto de seguridad nacional como razones ideológicas asociadas a la superioridad tecnológica.
La carrera se da por iniciada en 1957 cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar en el planeta. Asimismo, los primeros hitos en la carrera espacial los alcanzaron los soviéticos. En noviembre de ese mismo año lanzan el Sputnik 2 y dentro de la nave el primer ser vivo sale Alito. Eh, Sale al espacio una perra kudriavka de nombre Laika que murió a las 7 horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito también sería obra de los soviéticos al conseguir lanzar en 1961 la nave Voskov, tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresó sano y salvo. A principios de 1969, Estados Unidos consiguió fabricar el primer artefacto humano que orbitó sobre la Luna, el Apolo 8, mientras que los soviéticos tenían graves problemas en su programa lunar. El 20 de julio de 1969 se alcanzaba el cenit en la exploración espacial cuando la misión del Apolo 11 consiguió realizar con su tarea y Neil Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieron los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste. Poco después, los soviéticos cancelaban su programa lunar. Estados Unidos siguió mandando astronautas a la Luna hasta que la falta de interés y presupuesto hicieron cancelar el programa. En 1975, la misión conjunta soviético-norteamérica Apolo-Soyuz dio por finalizada la carrera espacial. La ruptura china con la Unión Soviética. Tras el camino del líder en la fusión soviética se produjeron numerosas fricciones con algunos de los aliados soviéticos más proclives el estalinismo a la figura de Stanley. La más notable de estas discrepancias entre países comunistas se plasmó en la ruptura de la alianza chino-soviética. Mao Tong defendió la figura de Stanley tras la muerte de este en 1953 y describió a Khrushchev como un arbitrista superficial acusando de haber perdido el perfil revolucionario del Estado. Khrushchev obcecó en reconstruir la alianza chino-soviética, pero Mao consideró que sus propuestas eran inútiles y descartó cualquier tipo de proposición. Chinos y soviéticos comenzaron el despliegue propagandístico dentro de la propia esfera y comunista acabaría convirtiéndose en una lucha por el liderazgo del movimiento comunista internacional hasta llegar 3 años más tarde el enfrentamiento militar directo en la frontera que ambas potencias compartirían. La disolución de la Unión Soviética. En un principio, la actitud tolerante que Gorbachev tenía hacia los cambios en Europa del Este no significaba la misma tolerancia hacia los cambios radicales dentro del territorio de la Unión Soviética. La represión soviética que se ejerció en los países balíticos tras la declaración de su independencia chocaban con las intenciones del presidente Bush de mantener unas relaciones normalizadas con la Unión Soviética, avisando a Gorbachev de que los lazos comerciales entre ambos países se verían gravemente afectados si la violencia continuaba. Sin embargo, la realidad era que el gobierno soviético se desmoronaba inexorablemente hasta el golpe de gracia que supuso el fallido golpe de agosto de 1991, un número cada vez mayor a la República Soviética manifestaba su intención de independizarse de la Unión Soviética, especialmente la Rusia, lo que hubiera significado el hundimiento total y caótico de la Unión Soviética. El 21 de diciembre de 1991 se producía la disolución de la Unión Soviética, firmándose el tratado que creaba la Comunidad del Estado Independiente, de Estados Independientes, que deberían ser la heredera legal de la Unión Soviética, en la que cada república sería independiente y libre de unirse, y se mantendría la unión muy laxa en una especie de confederación de la CI, acabando siendo el marco donde, según los líderes rusos, se llevaría a cabo la civilización de las distintas repúblicas soviéticas.
Mi conclusión es que la Guerra Fría fue una etapa muy crítica para el planeta en sí porque esta guerra generó muchas pérdidas económicas e industriales, sociales y entre otras. Hubo una enorme tensión en el mundo, sobre todo en la URSS y Estados Unidos, que poseían armas o misiles en direcciones que eran muy peligrosos para las personas. Pero podemos rescatar muchas cosas buenas de la Guerra Fría, como los avances tecnológicos que se dieron y la carrera espacial. Muchas gracias por su atención.